En Mientras breve. el país se preparaba para lo que llamamos el referéndum constitucional, que fue la de Chávez para ese entonces. Políticamente para Chávez esta era la importancia. La prioridad de él era el referendo y no necesariamente atender a lo Exacto. a lo que estaba sucediendo, digamos, en el país. Y para este entonces ya estamos hablando que habían pueblos enteros que habían sido arrasados por la furia del agua, del lodo, de la montaña, bueno, todo. Y esos ruidos como de auxilio, de ayuda, o sea, eran gritos conmovedores y absolutamente escalofriantes. También escuchaba como que las cosas crujían de una forma absolutamente monstruosa. Los santos de la iglesia del pueblo de Carmen de Uria no les pasó absolutamente nada. Y ellos decían que mientras estaban caminando por lo que eran las calles del pueblo, escuchaban que alguien les llamaba por el nombre. Pero al momento de ellos voltear no había absolutamente nadie. De la misma forma, ellos escuchaban la voz de una mujer llamándolos desde un sitio específico, y cuando ellos llegaban allá, lo que veían era una casa medio sepultada por el barro, Wow, pero no qué había impresionante. absolutamente nadie. La gente que iba caminando de noche por el sitio en el que ocurrió el deslave, ellos decían que escuchaba que la gente, como si alguien les estuviera hablando y les estuviera gritando, pidiendo ayuda, pidiéndoles que no los dejaran ahí en ese sitio, que los ayudaran a salir de ahí. Pudo haber sido almas en pena que no se dieron cuenta o que no tuvieron, digamos, como el tiempo de realmente desligarse de este mundo. Let's step into the unknown. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Cuarto Misterioso. Hoy vamos a hablar de una de las tragedias más importantes de Venezuela, que marcó al país de una forma negativa, y esa es la tragedia de Vargas, que sucedió en precisamente el estado de Vargas, que ahora se conoce como el estado De La Guaira. de La Guaira. Y bueno, fue un desastre natural, fue algo que tuvo un montón de víctimas, un montón de pérdidas materiales también, y aparte de eso, muchas historias sobre aparentemente almas que todavía no sabían que habían perdido la vida, ¿no? Que se habían ido de este mundo de alguna forma y quedaban vagando como perdidas en medio de la zona del desastre. Sí, eso son cosas que han reportado muchas de las personas que actualmente viven en estos sitios, de como, sí, estas, digamos que entidades o almas que están aún viviendo como su vida, como en esta aparente normalidad, pero están entrando a casas que ya realmente no existen. Exactamente. Entonces, bueno, no es solamente de lo que vamos a hablar. Obviamente, este episodio se va a centrar un poco más en el horror de la tragedia y un poco de la indiferencia para ese entonces del gobierno. Vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. La tragedia de Vargas, como se le conoce ahora, sucedió entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999. Como ya habíamos dicho, fue el peor desastre de este tipo en la historia de Venezuela. Y este desastre sucede después de un mes intenso de lluvias en una zona que se conoce, o una zona que queda entre la montaña, la montaña del Ávila y la playa. Entonces es un espacio en el que realmente el agua que caía en la montaña no tenía para dónde más coger, sino hacia la playa. Claro. Entonces hubo lluvias muy intensas durante el mes anterior y ya habían pasado cositas como que daban a entender que la situación que la situación estaba escalando, ¿no? Porque ya había habido emergencias, el estado de Vargas había sido declarado en estado de emergencia unos días antes, las lluvias no paraban, y en otros lugares del estado había habido inundaciones, había habido problemas con toda la lluvia que estaba cayendo, ¿no? Hasta que finalmente en estos días de diciembre hay un deslave gigantesco que se lleva
un montón de gente y realmente no se sabe cuántas fueron las víctimas Sí. mortales. Hay estimados, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas personas perdieron la vida. Sí, es que se habla incluso de 800 personas, se hablan de miles de personas, pero es una cifra muy difícil de calcular debido a la gran magnitud de las lluvias, las cuales se miden más o menos de 1910 milímetros de precipitación, que para diciembre de 1999 cayeron, porque es que las lluvias realmente no cesaban y eso fueron muchos días, o sea, eso fue más de 10 días. De lluvia sin cesar, eso fue literalmente sin parar. La gente estaba muy asustada para ese entonces por este mismo hecho. Estamos hablando que para el 5 de diciembre se estimaba más o menos unos 120 milímetros. Para el 10 de diciembre 250, ya para el 14 eran 400 y así iba aumentando y aumentando cada vez más. Uy, no. Entonces, obviamente los estudios que se conocen sobre el lugar, como la topografía, la geología y todo esto que estudian esa parte de como de la tierra y los sedimentos y todo lo demás, dicen que esta zona ya estaba inestable ya antes de todo esto y yo creo que en cierta forma los lugareños sabían un poco de los riesgos, solo que nadie se imaginaba que esto a esta magnitud podía pasar. Bueno, porque es decir, en esa zona, según entiendo, era una zona de inundaciones recurrentes, como que ya habían pasado desastres muy parecidos y nunca como que se había atendido lo que estaba pasando, ni se había intentado como mitigar o prevenir algo de esta clase. Entonces había deforestación masiva, la gente construía en sitios en los que no se debía construir idealmente, y por todo eso pues la lluvia que bajaba de la montaña, porque tengo entendido que el Ávila es una montaña como Monserrate, haz de cuenta, que de un lado da a la playa del Mar Caribe y del otro da a Caracas. Ajá, exacto. Pero es una montaña muy grande. Y entonces, bueno, que no había como nada que detuviera porque había deforestación, había casas en donde no debía haberlas. Entonces, en el momento de la lluvia, claro, las corrientes arrastraron absolutamente todo lo que llevaban por delante, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir un poquito para atrás porque me gustaría como hablar y detallar más o menos de lo que es el contexto pre-catástrofe. Estamos hablando de que esta es una costa caribeña de Venezuela que está ubicado básicamente en esto que llamamos ahora La Guaira. Antes se llamaba La Guaira, pero no era el estado, sino como el nombre de la zona. Que es parte del Mar Caribe, es un lugar impresionante, unas pistas increíbles que hasta el día de hoy tú vas para allá y la verdad esa costa es muy bonita. Unas playas, ajá. Sí, bueno, esto era altamente turístico para entonces, obviamente los caraqueños al tener esta playa tan accesible, era la más cercana que cuestión de, no sé, 30, 40 minutos podían llegar y pasar un buen día, ¿no? Estamos hablando zonas como aledañas o populares, que incluyen a Maiquetía, La Guaira, Macuto, la zona de la Carballeda, los Corales, Tanaguarena y Carmen de Buria. Esas son como esas localidades que están como allí. Los sitios de la playa turísticos. Exactamente, sí, porque es una costa bastante larga. Y esos son como los, no sé si llamarlos así, como los pueblos que están ahí ubicados en esa parte de la costa. Son paisajes con montañas de más de 2000 metros de altura. O sea, es tan alto que ahí estamos hablando de que el teleférico, como el viaje para llegar como al tope, es más o menos un viaje como de 25 minutos aproximadamente. Okay. Es como que tú subes y subes y subes y es como cuando voy a llegar. O sea, es así de alto. Ok. Baja bastante la temperatura allá arriba, es muy bonito, incluso en días como calurosos, bueno, con buena vista, que hay sol, tú puedes ver desde el tope de la vila hacia la playa. Wow. Porque normalmente está nublado y no se nota mucho, es como todo blanco. Ok. Sí. También es importante resaltar de que el gobierno, y no solamente el gobierno actual para aquel entonces, sino ya gobiernos anteriores anticipadas, ya existía esto que llamaríamos como inacción política con respecto a esto, porque siempre se manejó que era una zona de riesgo, lo que hizo que esta catástrofe, para el momento que pasó, fuese ya inevitable en lo absoluto. Entonces, para cuando llega el presidente Hugo Chávez en ese entonces, estaba súper reciente, que fue electo, él fue electo en el 98. Entonces, para ese momento, obviamente, su importancia o lo que él veía era como su campaña política, su nombre y todo lo demás. Estaba como al tanto de los riesgos de estas zonas y todo lo demás. Incluso cuando empezaron a pasar como estas precipitaciones tan repetidas, ya se estaban alertando
o sea, a Chávez y eso como, mira, amigo, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y él hizo como caso omiso como ante esos llamados, por lo que no se tomaron acciones de ningún tipo preventivas. Ujú. Entonces, obviamente, la gente que estaba en la zona, al ver incluso lo que estaba pasando, tú igualmente no te esperas de que algo así pueda pasar. Claro. Claramente. Vamos a empezar con una cronología un poco más o menos de cómo fue que empezaron a suceder estos eventos. Ok, ok. Empezamos por el 5 de diciembre, donde Defensa Civil registra y es donde se declara la alerta en el estado Vargas. Pues 5 días de lluvia con más de 120 milímetros ya habían destruido aproximadamente 200 viviendas en la zona. Y ese era solo el comienzo. El 6 de diciembre, el Centro de Información de la Fuerza Aérea ya había advertido que las precipitaciones estaban triplicando el promedio histórico. Wow. Ya esto te dice algo, como... Y los estudios del pronóstico para aquel entonces dictaminaban ya de que había una precipitación muy, muy alta. Claro. Y que estas lluvias no tenían como un aviso de que iban a detenerse prontamente. Para el 10 de diciembre, el Ministerio del Ambiente ya emite una alerta, pues había un acumulado de 250 milímetros. Puesto, ya estamos hablando de que ya habían habido deslaves importantes, bastante grandes, y ya incluso ya habían trabajos de defensa civil y todo lo demás de remoción de unas 1.500 toneladas de escombros. Y todavía para ese entonces esta no era la tragedia. Ajá. Que ya era una tragedia, tú lo lees y tú dices, esto es una tragedia, Claro, pero no y había... ahí, o sea, ya está declarado el estado de emergencia en ese momento. Totalmente. Ajá. Pero nadie como que está realmente esperando. No, para nada, la gente estaba, a pesar de todo, dentro de lo que cabe, un poco tranquila. No tranquila como que, ay, estoy en mi casa acá, pero sí estaban como, no me espero que Pues eso que tú dices como ay, tenaz, ¿no? Bueno, para el 10 de diciembre se continuaban las lluvias torrenciales. Estamos hablando de vientos al norte que superaban como 5 veces de lo normal, lo que era la velocidad del viento. 14 de diciembre las precipitaciones ya alcanzaban 400 milímetros. Entonces ya los bomberos estaban también dando como las alarmas. Mientras el país se preparaba para lo que llamamos el referéndum constitucional, que fue la de Chávez para ese entonces. Ok. Entonces, ahí estamos hablando que políticamente para Chávez esta era la importancia del momento. Por eso es que él hizo como caso omiso a todas esas O sea, sí, la alertas. prioridad de él era el referendo y no necesariamente atender a lo, Exacto. a lo que estaba sucediendo, digamos, en el país. Aparte de eso. Sí. Para el 15 de diciembre del 1999, ese es el día en que la montaña se movió hacia el mar. Lluvias previas estaban provocando extensos deslaves y derrumbes constantes. También riachuelos se transformaron en ríos absolutamente violentos y estos arrastraron lodo, agua, rocas, que incluso esto se puede calcular más o menos que tenían 9 metros de diámetro cuando esto era un riachuelo bastante pobre. Ajá. Estos iban a 60 kilómetros por hora y 9 metros de profundidad nuevamente. Las poblaciones en cono de deyección magnificaron la destrucción y el país, que estaba inmerso en el tema esto de las elecciones del referéndum, desconocía la magnitud realmente. Y es que, como te digo, estas alertas como que se avisaban en el lugar, pero como que a nivel nacional no era algo que tú estuvieras ahí al pendiente, sino hasta que pasó. Ya cuando pasó la tragedia es como... Ya fue cuando vieron realmente que el agua se llevó y el barro y todo. Exactamente. Yo estaba pequeño para aquel entonces. Estamos hablando que en el 99 yo tendría unos 8 años de edad. Entonces no había manera de que yo pudiera, en mis palabras, como dimensionar lo que estaba pasando. Pero aún así sabía de que era una situación bastante grave. Claro. Lo pasaban por la televisión y eso era como constante, como ya era como una transmisión especial por la magnitud del desastre. Para el 16 de diciembre las lluvias continuaron y para este entonces ya estamos hablando que habían pueblos enteros que habían sido arrasados por la furia del agua, del lodo, de la montaña, bueno, todo. 11 estados fueron afectados en este entonces para lo de las lluvias. Solo que La Guaira fue la más afectada en este contexto. Las precipitaciones se acumularon en 1.200 milímetros para lo que fueron estas 2 semanas.
y 1.700.000 metros cuadrados de lodo y sedimentos fueron arrastrados hacia las costas. Tú te puedes imaginar, o sea, obviamente yo leo estos números que están acá, que es lo que tenemos como oficialmente. No lo sé dimensionar, pero sí sé por las imágenes lo fuerte que fue que casas completas quedaron metros debajo del lodo. Tapadas, claro. Y es que se supone que la tragedia ocurrió, es lo que tú decías, como es una costa bastante larga, todo el agua bajó y fueron más o menos 50 kilómetros de costa los que fueron afectados, que eso es muchísimo. O sea, imagínate la cantidad de agua y la cantidad de barro que tiene que bajar para llevarse 50 kilómetros de casas y de poblaciones y de centros turísticos y bueno. Sí, incluso hay algo que yo recuerdo, que obviamente eso es como minimizar un poco el tema, pero yo sé que alguien famoso para aquel entonces, que era un comediante de un programa de televisión, que él vivía en esa zona, que él fue uno de los afectados que desapareció. Que eso es algo que, no sé, lo tengo como en la memoria porque yo sé que están haciendo como homenajes a ese personaje en los noticieros. Y fue como, wow, o sea, esta persona que la vi, no sé, hace unos días en el programa, ya estaba, ya de se había repente, ido. ajá, ya no está. Sí, eso es algo que yo recuerdo, pero yo sé que es que era horrible solamente pensar de que no podías encontrar y que hasta el día de hoy no se hayan conseguido todavía muchos de los cuerpos que murieron en esta tragedia. Muy comparable, o sea, yo siento que la magnitud de lo que pasó en Armero, por ejemplo, que fue mucho más grande, pero en comparación de lo que pasó y cómo pasó, es bastante parecido, que gente que más nunca fue encontrada. Que hubo cuerpos que no se pudieron recuperar, que hubo personas que desaparecieron y realmente no se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ellos. También creo que en la forma en la que lo de Armero también fue un desastre, digamos, anunciado. Sí. Que se sabía que era algo que podía pasar, solo que los gobernantes y las personas que tenían la responsabilidad de hacer algo no hicieron lo que tenían que hacer. Y siento que algo muy parecido pasó aquí en la tragedia de Vargas, que ya se sabía que esa era una zona de riesgo y que podía inundarse fácilmente y que había muchos factores, digamos, que podían generar un desastre. Nadie hizo nada y terminó pasando lo que pasó. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que fueron como el tema de la devastación. Y es que pueblos como Carmen de Buria y Cerro Grande desaparecieron completamente bajo el lodo. Estamos hablando de que la línea costera se extendió, playas y calles también se perdieron, se desdibujaron completamente del mapa. La población, aproximadamente el 70%, estuvieron afectados, que estamos hablando más o menos de unas 240,000 personas. Las viviendas fueron destruidas, estamos hablando más o menos de unas 8,000 viviendas, Dios. Que es más o menos el 10% del total, que fueron absolutamente destruidas y tapadas por el lodo. También hubo muchos colapsos de edificaciones e infraestructuras. 5 hospitales y ambulatorios también fueron dañados, los sistemas de aguas negras y también las blancas también colapsaron. Sí, destruyeron, o sea, entiendo que se interrumpió el suministro de agua potable, se cayeron puentes, se cayó pues la infraestructura en general, las vías quedaron completamente tapadas por la luz. Sí, y estamos hablando de unos daños económicos entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Dios. Para aquel entonces. Bueno, el costo humano, que creo que esa es la información más importante respecto a lo que es la tragedia y su magnitud. Bueno, se estiman, y esto es algo que varía drásticamente dependiendo qué fuente tú leas, vas a encontrar un número diferente. Sí. Pero se dice que entre 12,000 y 15,000, otros dicen entre 16,000 y 30,000, y otros hasta 50,000 personas que fueron víctimas. Pero es incierto, es un valor incierto. Es decir, sí, porque, o sea, lo que yo entiendo es que pudo que hayan sido entre 15,000 y 50,000 personas, que fue el estimado inicial, que igual es un rango bastante amplio para, es decir, puede ser cualquier cantidad de gente entre esos números. Más adelante se dijo que realmente las víctimas fueron entre 700 y 800, que fue un conteo que se hizo ya mucho más recientemente, es decir, con la información disponible. Sí. Y pues yo me imagino que también un censo con los que sobrevivieron más o menos les pudieron estimar un número. Exactamente, pero igual yo entre comillas más cercano, pero o sea, no hay cómo saber quiénes estaban ahí del todo. Realmente si hay familias enteras que desaparecieron, digamos, no hay forma de saber realmente cuál fue la cantidad de gente que murió. Sí. Lo que sí se sabe es que cerca del 85% de los habitantes de Vargas
se vieron afectadas. Más o menos 100.000 personas fueron evacuadas y lo que tú dices, hay pueblos enteros que primero quedaron sepultados bajo el lodo y muchos de ellos también fueron declarados camposanto. Sí, es que fíjate que fue tal magnitud que entró en el libro de los Record Guinness el hecho de la tragedia, Dios mío. pues fue el alud de tierra más grande alguna vez registrado. Que ¿En el ocurrió mundo? En el mundo. Dios mío. Entonces sí, o sea, te puedes imaginar que esto es algo que no se había visto antes. Obviamente no es que no hubiera pasado nunca, pero, o sea, que dos pueblos completos hayan sido arrasados. Hay unos relatos de supervivencia que hemos encontrado, que son, para mí, son historias bastante impresionantes, como lo fue el caso de Guillermo. Ujú. Él narra que a principios de noviembre aproximadamente, Guillermo tuvo un sueño, que lo sintió muy vívido, pero de la misma forma perturbador. Ok. Él decía que al despertar algo se veía raro. Él decía que se sentía preocupado y triste. Ujú. Resulta que Guillermo, él decía que normalmente él no soñaba nunca. Él decía que salía por la puerta que daba como hacia el monte y veía como los árboles, pero los árboles se estaban como moviendo de una forma extraña. Era como si estuvieran cambiando de lugar o de alguna forma como caminando o moviéndose. Ujú. Él después de la nada dice que nota una masa negra extraña que avanzaba y veía cómo destruía la casa de sus parientes, 2 o 3 casas que quedan un poco más allá en esa calle. Wow. Que él oía gritos y esos ruidos como de auxilio, de ayuda, o sea, eran gritos conmovedores y absolutamente escalofriantes. También escuchaba como que las cosas crujían de una forma absolutamente monstruosa. Ujú. Eran como, sí, era como que las cosas craqueaban, se rompían. Entonces también veía como, sí, literalmente como las casas empezaban como a colapsar. Y hasta que como que llegó a la de Francisco, y a una que tenía como la pared azul. Incluso hasta ese detalle él dio. Imagínate lo Wow. vivido que fue ese sueño. Wow, ok. Él contaba que mientras relataba lo que fue el sueño, a Guillermo le temblaba la mano, estaba súper nervioso contando todo esto, porque él decía que lo sentía como, esto va a pasar. Ujú. Que se sintió absolutamente real. Él tenía como una taza de café mientras estaba contando la historia y estaba como temblando. Entonces, obviamente, su hija Aida, para ese entonces, intentaba como calmarlo, como papá, mira, ven acá, solo fue un sueño, esto no es real. Pero esto, obviamente, cuando a ti te pasa y tú lo sientes de esa forma, eso es medio como una especie de instinto, ¿no? Claro. Siento yo. Claro, claro. Esto se lo contó como a un amigo también, que aunque no era creyente, la forma como se lo contó Guillermo y con toda la cantidad de detalles, y también estaba la esposa ahí presente, ellos también se sintieron como inquietos. Quedaron, claro. Quedaron como, ¿qué? Ujú. ¿Cómo así? Entonces obviamente había una especie de incredulidad, otros que sí creían, otros que no. Sin embargo, a pesar de esto, o sea, obviamente fue un sueño y Guillermo tampoco es que pudiera hacer mucho al respecto. Entonces no le quedó otra cosa más que quedarse tranquilo. De un momento a otro él tomó una decisión que digamos que fue como drástica. Ujú. Porque a pesar de haber gastado dinero, Guillermo canceló una fiesta de fin de año que tenía en Carmen de Uria. Uy. O sea, ya imagínate como que la mitad o más allá de los gastos de esa fiesta. Él dijo, no, esto no va. Ajá. En ese entonces su esposa lo veía como tan nervioso, tan preocupado, porque obviamente la catástrofe que él se había soñado era tan monstruosa. Nunca en ningún momento, hasta que sucedió, él dijo, o sea, nunca se quedó quieto. Dios, ok. Al inicio, bueno, empezaron las lluvias persistentes. Ya esto detonó absolutamente todas las alarmas en Guillermo. Que ya como para el 10 de diciembre, casi todos habían olvidado la anécdota de Guillermo. En ese entonces, Aida, que es su hija, entró a la casa toda mojada y le dijo al papá, ay, no deja de llover. Guillermo no pensó mucho las cosas y él agarró una maleta, empezó a meter toda la ropa. Él dijo, ¿sabes qué? Nos vamos. Ajá. No me importa, suban sus cosas. Las cargaron en un automóvil que ellos tenían y así fue como se fueron. Ok.
Bueno, la esposa de Guillermo obviamente estaba protestando todo el tiempo porque se quejaba porque como así que íbamos a dejar todo esto aquí atrás. Decía que era algo completamente absurdo. Ujú. Entonces, en ese momento vino un vecino como a reclamarle también. Y la hija más pequeña se quejó por dejar todos sus juguetes. Ah. Obviamente, preocupaciones de niños. Sí, obvio. A pesar de toda esta discusión, todo lo que estaba pasando, Guillermo dice que se mantuvo firme siempre, en todo momento. Él dice que cargó lo necesario como en el equipaje. Y solamente incluyó como su maletín con papeles importantes. Y salieron todos a regañadientes, claramente. Ujú. Todos ahí como apretujados dentro del carro porque como tenían equipaje y todas las cosas, te podrás imaginar. Y eso pasó a la mitad de la noche. Oh, Dios, ok. Entonces, bueno, en Caracas la familia se quedó como con un hermano en la casa. Ujú. Pero las cosas estaban como todos inquietos en la casa, no marchaba nada bien. No sé, había una especie de convivencia un poco dura. Como una tensión ahí, ajá. Sí, puras quejas, protestas y demás. Ujú. Bueno, empezaron a suceder los deslaves, ¿no? Guillermo estaba leyendo el diario en Caracas y vio estas noticias. Y obviamente ya aquí él dice, obviamente esto que me pasó a mí fue una especie de sueño premonitorio. Después él leyó que el jefe de bomberos estaba advirtiendo a todas las comunidades de la serranía para que tomaran por favor sus precauciones y se alejaran lo más posible de todo lo que eran las cañadas y las barrancas. Para ese momento, como acabo de mencionar nuevamente, pero aquí doy como el detalle de nuevo, Venezuela estaba presentando lo que era o tenía programado el referéndum constitucional que estaba pautado para el 15 de diciembre, Ujú. que este fue el referéndum que ganó, fue lo que cambió la constitución de Venezuela para el entonces, Ujú. que, bueno, este era como el foco de atención que tenía todo el país a nivel nacional, obviamente, no en lo que era la catástrofe, que tampoco fue anunciada a tiempo para el resto del país. Ajá. Obviamente para el 14 de diciembre los cuerpos de bomberos le pidieron que se cancelara lo del referéndum, por favor, porque las lluvias estaban muy intensas y algo malo podía pasar. Es más, ya estaba pasando. No es que iba a pasar, es que ya estaba Sí, pasando. justamente. A pesar de todo aquello, la orden que llegó de arriba fue que, y de muy arriba, estoy casi seguro que esto fue del mismo Hugo Chávez, Sí, claro. de que si la naturaleza no obedece, nosotros la haremos obedecer. Fue lo que dijo. Sí. Ajá. O sea, no se le atribuye a nadie esta cita, solo dice que es una cita de un alto funcionario del gobierno, pero pues bueno. Pero sabemos el personaje. Cada quien Ujú. que saque sus propias Y conclusiones. esto, con esta frase que yo creo que muchos de ustedes recordarán, porque es que resonó bastante de este personaje. O sea, todo el mundo le atribuía esta frase, obviamente, al mismo Chávez. Ujú. Y es el punto donde nace lo que es esta negligencia política, que claramente sucedió. Que bueno, inicialmente la respuesta a la tragedia fue como muy desordenada, como que realmente nadie sabía qué era lo que había que hacer. Lo Ujú. primero que se hizo también fue militarizar la zona del desastre, que uno dice, bueno, como para qué, ¿no? Hubo donaciones internacionales sustanciosas, pero lo que pasó fue que Chávez específicamente rechazó la ayuda de Estados Unidos y exigió que el personal extranjero que venía de ese país se subordinara como al ejército venezolano. Realmente él no los dejó como hacer Sí. nada, sino que él decía como, bueno, aquí no viene a mandar nadie más que yo y entonces todos tienen que hacer lo que yo diga y la ayuda esta que ustedes me quieren dar, entonces a mí no me interesa, cuando realmente eran cosas que se necesitaban, porque según entiendo, en esa época en Venezuela no había muchas cosas absolutamente necesarias en los primeros momentos de un desastre como este para atender a la gente, para atender a los heridos, Ujú. para, bueno, lidiar como con y mitigar las consecuencias de una tragedia así. Esta historia de Guillermo, la cual aún no ha terminado porque resulta que viene ahora la parte del horror, tiene como una cronología de eventos que se unen bastante bien con realmente lo que pasó, te dice y te pone en contexto realmente con la catástrofe en sí misma. Quiero continuar con el día 14, en donde la lluvia fue tan intensa que más o menos a eso de las 8 de la noche hubo una gran cantidad de agua que comenzó a bajar por la calle principal. Dios. Pero la gente se fue a sus casas pensando en que había un referendo constitucional al día siguiente. Estaban tranquilos. Ajá.
Después, más o menos a eso de las 8:30 p.m. de ese mismo día, hubo un apagón, completa oscuridad, mientras la lluvia seguía con una fuerza inusual. El agua comenzó a entrar por las puertas de las casas en Carmen de Uria, lo cual no era algo que sucediera habitualmente cuando llovía muy fuertemente en el área en épocas anteriores. Ajá. El agua les empezó a llegar a las rodillas a la gente dentro de sus casas. Ya estaban empapando sus artefactos, sus muebles y camas. Luego el agua seguía subiendo y entonces ya no era solamente esta agua marronchesca, sino que ya venía acompañada de lodo que era bastante denso, lo que reducía grandemente la movilidad de la gente. Ujú. Se empezaron a romper las ventanas, entraba agua y como con piedras, como con rocas, ramas, lodo, mejor dicho, todo. La gente empezó, obviamente, en la desesperación a subirse a las azoteas, que estamos hablando platabandas o en las losas de sus casas. ¿Como planchas? Sí, como las planchas. Ah, ok. Obviamente, esto empezó para la gente o notar o dimensionar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ujú. Se escuchaban obviamente gritos horribles de unas personas que estaban siendo arrastradas por la corriente mientras estas se estaban ahogando entre las ramas. Ante esta magnitud obviamente nadie puede hacer nada, porque ¿qué puedes hacer literalmente tú? O sea, más que quizás si tienes a la mano una rama como para dársela a alguien, tú no te puedes lanzar a salvar a nadie. Bueno, hay algo que Guillermo él relata y es un sonido que recordó de su sueño. Pues en ese momento de pronto él oyó como un tronido, como un craquido, como algo que resonó muy fuerte. Ujú. Él lo dice lo detalla como un ruido rarísimo. La gente vio como ramas, estamos hablando de rocas, árboles y esas cosas empezaron a bajar y se llevó la primera casa con la gente que estaba en el techo. Este crujido de la montaña obviamente era como lo que Guillermo vio y escuchó en su premonición. Okay. Los pocos sobrevivientes de Carmen de Uria confirmaron absolutamente todo lo que Guillermo soñó. Dios. A pesar de la subida de las azoteas, la gente, igualmente el agua como seguía subiendo, empezaron ya a alcanzarle los pies a los que estaban en el techo. No. Y obviamente muchas de estas personas también fueron arrastradas por la corriente. Ujú. Había personas que corrieron y saltaban como en casas contiguas. Pero el agua evidentemente seguía subiendo. Entonces, por esta fuerza del arrastre, muchas casas ya se estaban derrumbando. O sea, eran cosas gigantescas. De un momento a otro, muchas personas notan que una gigantesca roca, que dicen que era más o menos del tamaño de un autobús, invistió la casa donde estaban estas otras personas y se las llevó completamente y las mató. Claro. Bueno, de esta manera es como los eventos que estuvieron dentro de lo que fue el sueño de Guillermo y las personas sobrevivientes de Carmen de Uria pudieron dar como fe de la veracidad de lo que fueron estas premoniciones que tuvo en su mente, que las cosas que se escuchaban, como el orden en que sucedían las cosas, tal cual así fue como sucedieron. Qué impresionante. Que sí, es loquísimo que si te pones a pensar que una persona, obviamente es normal que muchas personas antes de un desastre puedan como dar este tipo de señales. No, sabes que sí, pero sí pasa. Sí es pasa. común, Ajá, es común. ajá. Obviamente que tú también puedes interpretar sueños, ¿no? Que estamos nosotros tú aquí, entonces algo sucede aquí en la sala, digamos que es un sueño, ¿no? Ajá. Y bueno, pasan una serie de eventos que tú puedes decir, o no, pero es que esta persona significaba tal cosa. Exacto. Y esto sí. que pasó, pero lo de él fue realmente vivido absolutamente como sucedieron. Una locura, ¿ah? Sí, porque fue muy... No fue nada críptico ni simbólico, sino No. que fue tal cual. Fue literal. Ajá, exactamente. Pero bueno, esto sucedió, digamos, Guillermo tuvo este sueño bastante vívido, mientras tanto, digamos, en el momento en el que sucede la tragedia y en los momentos posteriores, Ujú. como te decía, pues no había un organismo que estuviera realmente preparado ni entrenado para responder a esta clase de emergencias en Venezuela. Y en ese momento se creó una organización que se llama la Autoridad Única de Área del Estado de Vargas. Pero esto fue realmente como una fachada rarísima porque, claro, era un organismo
que supuestamente ellos eran los que iban a planear y a ejecutar las obras y la forma en la que, digamos, se iba a reubicar la gente, se iba a evitar que sucediera esta clase de desastres en un futuro. Pero lo que pasó fue que ellos no tenían potestad sobre los proyectos que se ejecutaban, ni tenían recursos financieros para construirlos. Lo único que ellos podían hacer era hacer estudios y, digamos, pensarse y planear los proyectos, pero eso todo quedó en el papel. Más de 20 años después de la tragedia, el panorama no es muy alentador tampoco, porque resulta que las cosas siguen más o menos iguales. Se sigue construyendo casas en áreas de riesgo, no hay mantenimiento a la infraestructura que existe ahorita, y pues esto sencillamente está es como poniendo la escena para que una tragedia Y en un momento dado se vuelve a repetir. exactamente, sobre todo con lo que está pasando ahorita con el cambio climático y todo lo demás, que el clima está cada vez más loco. Entonces puede que haya lluvias así igual de terribles o más. Que Y igualmente es algo que ya está pasando en Venezuela nuevamente para el 2025, junio. O sea, está para el momento que estamos grabando este episodio, hace una semana. Es que empezaron a suceder también una serie de lluvias constantes en lo que son en zonas de los Andes, también como de los llanos como Apure y Barinas. Ajá. También, o sea, por lo menos en Apure habían como 200 personas que fueron afectadas, de las cuales obviamente aquí no fue, entre comillas, no fue tan grave porque del número, que obviamente igualmente horrible, como unas 8 o 10 familias fueron las realmente damnificadas. Claro. Grave. Pero en zonas como en Mérida y en Trujillo es donde hay muchas personas que fueron gravemente afectadas. Entiendo más o menos una cifra como de 300 familias fueron damnificadas en el estado Mérida, donde hubo deslaves de tierra también en las zonas de los páramos. Y quedaron las vías completamente incomunicadas, lo que no permitió que personas pudieran entrar al estado Mérida o a esas zonas para enviar ayudas. Obviamente posteriormente empezaron a enviar helicópteros, como el gobierno tratando de ayudar a los damnificados, como tratar de mitigar como un poco el problema y todo lo que estaba sucediendo. Pueblos como en Niquitao, en Trujillo, como Boconó, también se vieron gravemente afectados. Es como, o sea, una devastación bastante grande. Pues son pueblos que son altamente turísticos, o sea, estamos hablando de lugares realmente que viven es prácticamente solamente el turismo. Son también zonas de siembra, lo que esto originó que aquello se destruyera por completo. Y muchos de estos pueblos, o digamos que lo atractivo de estos pueblos, se vieran arrasados por la furia de los ríos y la creciente lluvia que hubo, o sea, eran por varios días. Como pueblitos pintorescos, digamos, y ese era el atractivo turístico, y pues ya eso no existe. Claro, yo recuerdo San Rafael de Mucuchí, ese es otro de los pueblos que se vio gravemente afectado por el tema de las lluvias, con inundaciones, personas que perdieron sus electrodomésticos, perdieron cosas, sus muebles, o lo perdieron absolutamente todo. O sea, y también la laguna de Mucubají, algo completamente que, o sea, que si tú vas a Mérida a los páramos, es algo que a lo que tú debes ir, a lo que vas a pasar seguramente en la vía. Ajá. Una laguna muy pintoresca también, rebasó sus límites, el agua se desbordó por completo, y me impresiona un poco porque yo recuerdo esta laguna, yo llegué a ir y fue, o sea, no logro dimensionar en mi cabeza cómo eso pueda llegar a pasar en esa zona, y bueno, pasó. Entonces, estamos hablando también como este tipo de negligencias que siguen sucediendo, que son, digo negligencias porque el gobierno no ha tomado acciones preventivas como en ningún momento para tratar de mitigar o que no vuelva a suceder. Ajá. Algo como esto, como lo que acabas de mencionar del estado Vargas, donde personas empezaron nuevamente a construir en esas zonas de desastres sobre las bases de algo donde ya sucedió una tragedia, y es básicamente como construir sobre esa tierra santa, porque debajo de ese lodo seco ya hay cientos de fallecidos. Ajá. Hay un video de Planeta Juan. Planeta Juan hizo una visita como al estado Vargas y le estaba viendo como, sobre todo en las zonas como de las zonas más pobres de donde sucedió la tragedia, habían como unos conjuntos de edificios que habían sido obviamente abandonados porque quedaron tapados por la tierra, como 2 pisos más o menos de altura, pero muchas personas de bajos recursos empezaron
a invadir el edificio. O sea, Muchas vivir ahí. personas están Claro. viviendo Ujú. en los edificios que están disponibles. Entonces él trató como de entrar a los pisos que estaban completamente cubiertos de lodo y todavía se pueden ver como carros que quedaron ahí atascados. Wow. Cosas completamente medio distópicas, porque tú no te esperas de que, obviamente, que gente en esos lugares viva de nuevo. Obviamente, dada la circunstancia del país que está pasando Venezuela en este momento, lo puedo entender cómo es que eso puede pasar. Ujú. Incluso si no lo hubiera, entiendo como gente de bajos recursos no tenga otra alternativa quizás Claro. y tenga que vivir en lugares como este. Pero bueno, son cosas que el gobierno ha ignorado, se ha hecho la vista gorda, no ha tomado las acciones para tratar de nuevo Sí. de hacer de que esto no vuelva a pasar y no hayan tantas personas o no hayan personas afectadas en Ujú. estas zonas de riesgo. Bien, habiendo hablado ya de lo que pasó en la realidad, de lo que fue la tragedia, de lo que Ujú. fue la respuesta o la falta de respuesta del gobierno, quiero hablar ahora de los sucesos paranormales, ¿no? Y de la especie de huella del horror que queda en el ambiente y en el lugar. Una de las cosas que se escuchaban más a menudo, incluso meses después de la tragedia, era la gente que iba caminando de noche por el sitio en el que ocurrió el deslave. Y ellos decían que escuchaban cosas terribles, que escuchaba que la gente, como si alguien les estuviera hablando y les estuviera gritando, pidiendo ayuda, pidiéndoles que no los dejaran ahí en ese sitio, que los ayudaran a salir de ahí. Y bueno, lo que se dice es que pudo haber sido almas en pena que no se dieron cuenta o que no tuvieron, digamos, como el tiempo de realmente desligarse de este mundo. Porque cuando la gente, claro, iban caminando y escuchaban estas voces y estos gritos, pues la gente lo que hacía era correr hacia donde venían estas voces a tratar de ayudar a quien fuera que estuviera pidiendo ayuda. Y lo que se encontraban cuando llegaban al sitio, es decir, cuando ellos más o menos, digamos, decían, ok, de aquí Podían viene... como encontrarle el origen del sonido. Ajá, era que no había absolutamente nadie. Que el sitio de la tragedia estaba así, que todo estaba tapado por el barro, que no había ninguna persona pidiendo ayuda. Entonces, pues es eso, como muchas veces personas que sus últimos momentos fueron de un dolor y de una agonía y de una desesperación profundas. Y que sus almas o que ese Sí, quedan como intangible... atrapadas en un eco temporal Exactamente. constante. Sabes que esas historias se me parecen bastantes a las de Fukushima. ¿Cierto? Estaba pensando yo Son eso. muy similares. Pero entonces, y yo siento que sí, tiene que haber muchísimos paralelos entre estos sitios de desastres naturales. En Armero entiendo también que pasan cosas así, que quedan almas en pena atrapadas, digamos, en el pueblo, en lo que fue el pueblo, porque eso también es Camposanto, eso no está habitado en este momento. Hay gente que en la tragedia de Vargas escuchaba también... es decir, ellos iban caminando con sus grupos, con las personas con las que iban y sentían como si alrededor hubiera mucha más gente porque empezaban a escuchar murmullos, escuchaban risas, escuchaban gente hablando. Entonces, claro, no es solamente el sufrimiento de los últimos momentos de estas personas. Sino antes. Exactamente. Wow. Porque era la gente que seguramente estaba pasando el día en la playa, que estaban conversando, pasándola bien. O simplemente viviendo sus vidas en sus casas como si nada. Exactamente. Y eso es lo que escuchaba la gente también, que no solamente escuchaban los gritos de auxilio, sino estos conversaciones. Ecos de normalidad, de una especie de normalidad pre-tragedia. Como muy cotidiana. Y la gente decía algo extrañísimo, que ellos cuando escuchaban esta clase de cosas, ya fuera las conversaciones o los gritos de ayuda o lo que fuera, que era lo único que escuchaban. Es decir, estaban en la playa, caminando por la playa, entonces uno pues asume que uno tiene que escuchar el mar, porque pues es un ruido constante, ¿no? Que nunca se queda en silencio. Pero ellos decían que mientras estaban escuchando estas voces, había una especie de silencio absoluto, que hasta el mar se quedaba en silencio. Entonces era una sensación de irrealidad, una sensación realmente incómoda, que es cuando te dicen, como cuando tú estás, no sé, en el monte, y te dicen que si los pájaros y que si los animales se quedan en silencio, que ahí es cuando estás realmente corriendo peligro, ¿no? Wow. Porque, claro, cuando hay silencio absoluto se siente rarísimo el ambiente. Y eso era lo que la gente narraba que pasaba en las playas. Que
que pues en las que sucedió esta tragedia, ¿no? Que se quedaba el mar en silencio, todo en silencio, y era una sensación Sí, perturbadora. como escalofriante, además. Exactamente. Bueno, esto que te acabo de contar fue, digamos, en los meses siguientes a la tragedia. No había pasado realmente mucho tiempo. Pero luego, con los años, pues la gente se reubica, reconstruye los hogares, y digamos que en cierta manera la vida sigue o se reanuda en muchos de estos sitios. Y lo que pasaba en la zona de los corales era que cuando caía la noche a la gente se le complicaba mucho conciliar el sueño, porque ellos decían que mientras ellos estaban en sus casas, sentían que alguien se les acostaba al lado. Ellos se Ay, acostaban no. a dormir y ellos sentían que alguien se les acostaba al lado. Wow. Ellos decían, esto es rarísimo. Esto sucedía en apartamentos que estaban recién construidos, pero que se habían construido en el sitio de la tragedia. Claro. Ujú. Sí, es que me imagino que debajo de eso. Entonces, bueno, no era solamente que alguien se les acostaba al lado, sino que escuchaban gente que entraba a las habitaciones, escuchaban los pasos, escuchaban que cerraban las puertas, se les caía la ropa de los sitios donde ellos tenían la ropa puesta, o como las decoraciones y los floreros y estas cosas también se caían sin explicación alguna, en estas mismas urbanizaciones que surgieron después de la tragedia. Ahora, esta es una historia que a mí me recordó mucho también Fukushima, porque hay personas que decían que por la noche ellos veían a un vecino entrar en una casa y moverse como si estuviera en otro lugar. Es decir, él entraba a la casa y empezaba a abrir puertas donde no había puertas, por ejemplo. O intentaba sentarse o mover cosas, que tú lo veas moviendo cosas o haciendo cosas en sitios distintos a la distribución Sí, factual claro, de como la que casa. no tenía sentido con la distribución Ajá. actual. Entonces, pues lo que decían ellos es que la casa la habían construido encima del lugar donde quedaba la casa de este vecino y que ese vecino había muerto en la tragedia. Pero entonces este señor como que no se había dado cuenta todavía de que había muerto y él seguía haciendo las cosas de su día a día. Y a mí esto son cosas que me hacen pensar en episodios anteriores como de física cuántica, Ujú. todo esto, lo de las realidades como alternas y como que en lugares donde hay como una energía fuerte quizás hay cruces temporales Ujú. donde quizás en uno de esos universos no sucedió la tragedia. ¿Cierto? Y sigue sucediendo ese... La vida sigue normal. Ajá. Ajá, como si nada. Tan raro. Es rarísimo. Rarísimo. Bueno, ahora hablamos específicamente de Carmen de Uria, que fue uno de los pueblos que llevó de las peores partes Sí, que quedó completamente de la tragedia. tapado de Ujú. lodo. Este sitio fue declarado Camposanto. Ahí no se permitió reconstruir absolutamente nada. Es un sitio que hasta el día de hoy, entiendo, sigue deshabitado. Ok. Entonces la gente pues igual volvía como a tratar de recoger las cosas que quedaban o a mirar a ver qué hacían después de eso. Y ellos decían que mientras estaban caminando por lo que eran las calles del pueblo, escuchaban que alguien les llamaba por el nombre. Pero al momento de ellos voltear no había absolutamente nadie. De la misma forma, ellos escuchaban la voz de una mujer llamándolos desde un sitio específico. Y cuando ellos llegaban allá, lo que veían era una casa medio sepultada por el barro, pero Wow, no qué había impresionante. absolutamente nadie. Sí, no había nadie, pues digamos que los estuviera llamando o a quien socorrer o nada, absolutamente. Y cuando empezaba a llover en este pueblo, Ujú. lo que escuchaba la gente eran gritos de auxilio, de lo que se asume son los gritos de la noche de la tragedia, y decían que la gente salía corriendo, es decir, que los gritos eran tan terribles y tan constantes y sonaban tanto cuando llovía en ese pueblo que la gente salía corriendo, que no se quedaban ahí. No, pero ¿cómo? Es que yo me imagino que esos ecos Ajá. son absolutamente fuertes. Porque si tú sabes que es un lugar que no está habitado, por ejemplo, y empiezas a escuchar ese tipo de sonidos que son aparentemente o bastante humanos, pero que también sabes que no hay nadie. Claro, no Eso tienen... no debería pasar. Y está pasando.
Exactamente. Es que no, claro, corre. Y bueno, como yo dije antes, se había militarizado la zona y esa fue una de las primeras cosas que hicieron como respuesta al desastre. Pues los soldados también tienen historias. Ellos lo que evitan es entrar al pueblo durante la noche, o tratan de evitarlo lo más posible. Y ellos no se meten en los restos como de los edificios que quedaron durante la noche. Ellos dicen que eso no, digamos, es algo que evitan, que no les gusta que Porque ya han pasado cosas, me imagino. Exactamente, porque ellos dicen que ven pasar personas en un sitio que se supone que tiene que estar deshabitado porque es un camposanto, porque no se permite la reconstrucción de nada, no debería haber gente ahí. Entonces ellos ven a alguien pasar así en el pueblo y dicen como, pero esto no tiene sentido porque esto debería estar vacío. Ven gente que sencillamente se desaparece, es decir, ven a una persona y de repente ven como que se pone traslúcida y ya no está. Ay, qué impresión. Ajá. Entonces, bueno, estos son pues las historias de los soldados que patrullan el lugar. Una última historia que, de hecho, uno de los sobrevivientes de la tragedia le cuenta a Guillermo, Guillermo del sueño premonitorio del que hablamos antes, que es una historia que se parece mucho a algo que pasó aquí en Armero también. Y es la historia de la iglesia. Entonces, los santos de la iglesia del pueblo de Carmen de Uria no les pasó absolutamente nada. Quedaron intactos. Las figuras de yeso. Las figuras estas dentro de la iglesia no les sucedió nada. Es como si no hubiera pasado nada. Excepto por un Cristo. Que ellos dicen que al momento de ellos ver lo que pasó después, o cómo quedó la iglesia después de la tragedia, se dieron cuenta que es como si el Cristo hubiera bajado una mano para intentar detener la avalancha, pero el brazo se le quebró. Quedó con el brazo como quebrado, haz de cuenta. Y da la impresión de eso, como que si el Cristo hubiera bajado la mano para intentar detener la avalancha y ni siquiera la digamos, la intervención divina pudo contra la fuerza de la naturaleza, ¿no? Se supone que pues este es la interpretación simbólica de lo que sucedió ahí. Y lo que te decía, aquí en Armero pasó algo muy, muy parecido, que muchos edificios, entiendo que casi todos los edificios quedaron bajo el lodo y la lava de la erupción del volcán, excepto la iglesia se salvó. Y entonces pues mucha gente lo considera también, ¿no? Como intervención divina y bueno, demás. Sí. Pero pues esta fue la historia de la tragedia de Vargas. Las historias de las almas en pena, digamos, y que reflejan también el dolor y la devastación de lo que fue la tragedia y el desastre natural más grande en la historia de Venezuela. Entonces, bueno, amigos, yo creo que de esta manera podemos concluir este episodio un poco trágico, bastante trágico, pero siento que es bastante necesario como conocerlo, contrastarlo con los desastres que están sucediendo como en la actualidad, que, bueno, lamentablemente por este tema del calentamiento global estamos viendo que cada vez son más fuertes las inundaciones o desastres por lluvias y cada vez son más fuertes las épocas de sequía. Entonces, eso va a ser como un loop cada vez que se va extendiendo y se va como incrementando más y más. Sí. Bien, esperamos que les haya gustado el episodio, que hayan aprendido algo y nada, nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden que pueden escribirnos y encontrarnos en redes sociales como El Cuarto Misterioso Pod en Instagram y TikTok. Si nos quieren escribir correos, recibimos correos a elcuartomisteriosopodcast@gmail.com, y si nos quieren encontrar a Rogner y a mí por separado en redes sociales, pueden hacerlo. Rogner está como Rogner Laya en Instagram y TikTok, y yo estoy como Lina_Lafont en Instagram. Sí, recuerden por favor dejarnos un comentario, alguna anécdota que ustedes tengan sobre el estado Vargas, alguna historia que nos quieran contar, que ustedes sepan y nosotros no. La vamos a leer con muchísimo gusto. También recuerden suscribirse a nuestro canal, que seguimos creciendo ya en el camino de los 6,000 suscriptores. Vamos para allá, claro que sí. Y gracias
como siempre, a ustedes por ser parte de la familia de los roomies del cuarto misterioso. Será hasta unas 2 semanitas que nos veamos en un episodio nuevo. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.